¿Qué pasaría si te dijera que la herramienta más potente contra el dominio económico global no es una moneda competidora, ni una confrontación militar, ni un embargo, sino una simple y calculada decisión de política monetaria ejecutada por un país que muchos aún consideran un jugador menor en las altas esferas financieras internacionales en este preciso momento, mientras la Reserva Federal y el Banco Central Europeo acaparan los titulares? El Banco de México, Banxico, está implementando una estrategia tan sutil y brillantemente diseñada que ha pasado desapercibida para gran parte de los economistas y analistas de Wall Street, pero la paradoja es clara: al parecer, haciendo menos, México en realidad está ganando más poder. Mientras la Reserva Federal lucha desesperadamente contra una inflación persistente con subidas de tasas, el Banco Central Europeo intenta sortear una recesión inminente, y China manipula su yuan para asegurar su competitividad en las exportaciones. México hace algo completamente diferente y profundamente disruptivo: está debilitando silenciosamente la base misma del dominio del dólar estadounidense, y lo más irónico de todo es que las propias acciones de Estados Unidos pudieron haber creado accidentalmente las condiciones perfectas para que esta jugada se materializara. Vayamos al meollo: los actores principales son la Reserva Federal, Fed, el Banco de México, Banxico, y el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial que acapara cerca del 60% de todas las reservas globales y facilita transacciones diarias que superan los $6 billones. Durante décadas, la relación entre el dólar y el peso mexicano fue totalmente predecible: un principio de gravedad económica. Cuando la Fed subía las tasas de interés, el capital huía hacia activos estadounidenses, el dólar se fortalecía inexorablemente y el peso se debilitaba. Este patrón era inamovible, fiable y servía a los intereses de Washington, pero algo fundamental se ha roto. El Banco de México, bajo la dirección de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, ha roto este patrón histórico, ha mantenido tasas de interés sorprendentemente altas, ha acumulado reservas internacionales masivas que superan los $200,000 millones, y aquí reside la parte crucial: ha reducido estratégicamente su dependencia de la deuda denominada en dólares justo cuando las rutas del comercio global están siendo forzadamente rediseñadas. Estamos hablando de la estabilidad de $840,000 millones en comercio anual entre México y Estados Unidos, la solidez de las cadenas de suministro norteamericanas que dan empleo a millones, y toda la arquitectura financiera de cómo el dinero fluye a través de las fronteras. Este momento es significativo porque Banxico no solo reacciona, sino que actúa sobre tres pilares estratégicos que desafían directamente la primacía del dólar. Desde finales de 2024 y principios de 2025, la Fed se encontró en una encerrona. La inflación seguía siendo tenaz, pero la economía interna de Estados Unidos comenzaba a mostrar grietas. La Fed necesitaba bajar tasas para evitar una recesión profunda, pero no podía hacerlo sin el riesgo de reavivar el fuego inflacionario. México vio esta trampa y apostó de forma brillante. En lugar de seguir sumisamente a la Fed como lo dictaba la historia, Banxico mantuvo su tasa de referencia en un robusto 10,75%, un margen dramáticamente superior al rango de 4.5% a 5.5% de la Reserva Federal. Esto importa porque las diferencias en las tasas de interés son el motor principal de los flujos de capital. Cuando México ofrece rendimientos reales tan superiores, los inversionistas internacionales de repente tienen una razón poderosa para mantener y comprar pesos en lugar de dólares. Lo más sofisticado de esta jugada es que México no solo ofrece tasas más altas, sino que lo hace con un riesgo relativo significativamente menor que en cualquier otro momento de su historia moderna, lo que nos lleva al segundo pilar. Entre 2018 y 2024, México se convirtió en el destino predilecto de más de $400,000 millones en inversión extranjera directa a medida que las corporaciones globales buscaban mover sus cadenas de suministro fuera de China, nearshoring. El flujo de capital hacia gigafábricas, expansión automotriz, farmacéuticas y electrónica no es una tendencia pasajera, es un cambio económico estructural. El Banco de México entendió que este boom de relocalización no solo revitaliza la economía real, sino que proporciona un respaldo sólido y tangible para el valor del peso. Es un peso respaldado por producción real y exportaciones, no por pura especulación financiera. En 2023, México se coronó como el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en más de 2 décadas. Esto implica $475,000 millones en exportaciones mexicanas. Cada una de estas transacciones, históricamente anclada al dólar, ahora está siendo negociada de manera diferente cada vez más.
Empresas mexicanas están estipulando en sus contratos la posibilidad de pagos en pesos reduciendo la necesidad del dólar. Además, Banxico ha sido pionero en el establecimiento de líneas de intercambio de divisas, swaps, no solo con la Reserva Federal sino con otros bancos centrales poderosos como el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China. Esto permite que segmentos del comercio internacional de México con terceros países eviten completamente la necesidad de pasar por el dólar. Es un movimiento sutil pero erosiona lo que los economistas llaman la necesidad transaccional del dólar. El tercer pilar es la diversificación de reservas. El Banco de México ha estado cambiando la composición de sus reservas internacionales para reducir la parte que depende exclusivamente del dólar. A principios de 2025, aproximadamente el 30% de sus reservas está en euros, yuanes, oro y otros activos, comparado con menos del 10% hace una década. Esta diversificación le otorga independencia. La dependencia masiva del dólar deja a un país vulnerable a la política monetaria de Estados Unidos y a las sanciones financieras. A diversificar México, se protege del riesgo de que la Fed devalúe sus activos con la impresión de dinero o que Washington congele sus reservas por razones políticas. La genialidad suprema de esta estrategia es que se ejecuta sin atacar públicamente al dólar, sin hablar de desdolarización, sin retórica confrontacional. Todo se realiza a través de decisiones técnicas profesionales y silenciosas. Es un jiu-jitsu económico donde la fuerza del oponente, la fortaleza del dólar por las tasas de la Fed, se usa para fortalecer la posición propia. Este peso más fuerte, más rentable y respaldado por una producción real generó consecuencias sistémicas globales. A medida que el peso se ha apreciado alrededor de un 15% frente al dólar en los últimos 18 meses, los productos mexicanos se han encarecido para los consumidores y empresas estadounidenses. Componentes de automóviles, aguacates, manufacturas electrónicas, todo sube de precio. Esto genera inflación importada, un dolor de cabeza adicional para la Fed. Normalmente la Fed subiría las tasas para revertir esto, pero no puede hacerlo sin asfixiar una economía ya frágil y como la cadena de suministro de Estados Unidos depende intrínsecamente de México. El cambio de proveedores no es viable a corto plazo. Washington se encuentra atrapado entre la inflación importada y el riesgo de recesión. Otros mercados emergentes como Vietnam, India o Indonesia, que esperaban ser los principales beneficiarios de la mudanza de fábricas desde China, se encuentran rezagados. México simplemente ofrece un paquete más atractivo en la era de nearshoring, cercanía, acuerdos comerciales, estabilidad y ahora una moneda sólidamente respaldada. La gran sorpresa la tenemos en el norte. Mientras México se fortalece y se encarece para ciertos sectores, especialmente aquellos que requieren mano de obra altamente calificada o condiciones específicas. Las inversiones se están moviendo hacia Canadá. Más allá de esto, Canadá está adoptando un rol crítico como intermediario financiero y logístico. Sus grandes fondos de pensiones compran bonos mexicanos agresivamente. Sus bancos están facilitando las operaciones de financiamiento denominadas en pesos y sus centros logísticos gestionan el comercio trilateral. Toronto se está convirtiendo en un centro financiero para el comercio norteamericano multimoneda. La inversión canadiense en México se ha disparado más de 300% entre 2020 y 2024. Esto es una reconfiguración profunda del flujo de capital norteamericano. Al alejarnos, la consecuencia más significativa es el nacimiento de una competencia monetaria auténticamente multipolar en Norteamérica. Durante 80 años, el dólar ha sido el rey indiscutible del hemisferio, pero ahora, gracias a esta estrategia acumulada por primera vez, el peso posee una utilidad regional comparable. El dólar no va a colapsar, pero su necesidad se debilita. Cada contrato en pesos, cada reserva diversificada, cada línea de intercambio que evita los sistemas de compensación de Nueva York erosiona ligeramente la dependencia global del dólar. Esto también debilita una de las herramientas de política exterior más potentes de Estados Unidos. Las sanciones financieras y los países pueden comerciar sin depender de los sistemas en dólares. Las sanciones pierden su mordida. Lo que ha hecho el Banco de México no es una revolución dramática, sino una acumulación calculada de decisiones estratégicas ejecutadas en el momento justo. Las cadenas de suministro se fragmentaban, la Fed estaba acorralada, la diversificación monetaria se hacía política y la tecnología facilitaba las transacciones sin dólares. Esto no convierte a México en una superpotencia, pero sí redistribuye el poder financiero. Pasamos de un sistema unipolar a uno donde los países tienen la opción de no depender exclusivamente de una sola moneda. El poder económico del siglo XXI no reside en dominar, sino en ofrecer opciones, y el peso mexicano está emergiendo como una opción real.
Las transformaciones globales no ocurren con colapsos espectaculares, sino con pequeños cambios que se acumulan: una línea swap aquí, una reserva diversificada allá, un contrato en pesos en otro lado, hasta que un día el sistema ya no se siente igual. El Banco de México no puso al dólar en jaque mate, pero definitivamente lo puso en jaque. Y eso lo cambia todo. Gracias por ver este análisis profundo. Si te pareció valioso, suscríbete porque seguiremos monitoreando cómo evoluciona esta historia, y créeme, apenas estamos en los primeros capítulos del nuevo orden financiero global.